mesa de análisis, le adelantaba yo hace unos instantes, como cada lunes, nos acompaña Mauricio Zapata. Buenos días. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Dándole la bienvenida también a Rogelio Rodríguez. Rogelio, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días, auditorio también. Y Marco Antonio Vázquez también está con nosotros. Marco, muy buenos días. Hola, buen día, como siempre, el auditorio. Mauricio, Rogelio, buen día. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es precisamente este operativo, el operativo Espejo, que ha anunciado el gobierno federal y precisamente que es la Policía Federal quien se encuentra en el norte del estado, hablando caso concreto Tamaulipas, para inhibir, dicen, el paso de los migrantes, de los centroamericanos. Iniciamos contigo, Mauricio. Claro, pues bueno, ya inicia este programa tras el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y los gobiernos de México. Aquí el asunto es que están descuidando otros aspectos, ¿no? El aspecto de la violencia y la inseguridad que azota, pues bueno, a muchos estados del norte, entre ellos Tamaulipas, y bueno, se está dando prioridad ahora a detener el flujo de indocumentados centroamericanos, en donde también se va a destinar una fuerte cantidad de recursos públicos para esta situación. Y me parece que lo comentábamos hace 8 días, ¿no? El gobierno mexicano cede a los caprichos y a los chantajes del gobierno de Estados Unidos. Me parece que sí debe haber cierta coordinación, que deben de ponerse de acuerdo. A los dos países les afecta porque muchos centroamericanos a veces se quedan en México a delinquir o a formar parte de grupos delincuenciales. Sin embargo, pues bueno, el que se destine tantos recursos, tanto materiales como económicos, a esta situación, sí me parece que es una sumisión del gobierno mexicano a los caprichos y chantajes del presidente Trump. Vamos a ver de qué manera funciona y sobre todo si eso también de alguna manera puede ayudar a reducir los índices de violencia, que lo dudo, pero bueno, pues vamos a tener a ninis centroamericanos apoyados por el gobierno federal, donde se van a reducir muchos proyectos o dinero para proyectos de política social, de apoyo, de becas, de impulso a la ciencia, a la tecnología, a salud, y eso es donde se va a poner en jaque el país por este tipo de situaciones. No lo vemos bien. Por un lado, o sea, insisto, sí le afecta un poco a Tamaulipas, le afecta un poco al país, tanto centroamericano, pero pues a final de cuentas se debe de empezar por la frontera sur, es donde se debe de tener ahí el flujo, donde deben de parar la corrupción, que existen elementos del Instituto Nacional de Migración, que desde que entran a entidades como Chiapas, pues bueno, se está ahí manejando ese tipo de corrupción. Vamos a ver si sirve, pero insisto, se están descuidando otros aspectos por cuidar lo del flujo migratorio, que a final de cuentas, también insisto, es capricho y chantaje del presidente Trump. Gracias, Mauricio. Vemos elementos de la Guardia Nacional en el sur del país y ahora un grupo de elementos de la Policía Federal en el norte. Empezaron en la ciudad de Reynosa, al menos ahí se dio ese arranque, y ahora incluso utilizando camionetas, lanchas, motocicletas, con el único objetivo, le decíamos, de que los migrantes pues no crucen de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Rogelio Rodríguez. Sí, mira, más allá de que es innegable que México está atendiendo un capricho del presidente de Estados Unidos, a mí me parece que, por lo menos en mi percepción personal, que este tema va de cierta forma a traer algo de beneficio para México. El hecho de que estén reforzando la seguridad también en la frontera sur, pues consecuentemente va a traer una disminución del flujo migratorio hacia la frontera, y que nosotros somos frontera con Estados Unidos y es una de las fronteras que más migrantes recibe. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, creo, a mí en lo personal me parece que es algo benéfico. Por otro lado, no podemos negar tampoco que el tema migratorio es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. Entonces, indirectamente, si tú quieres, más allá de que le estés haciendo teniendo un capricho a Estados Unidos, indirectamente va a beneficiar también, porque le estás ahora sí que dañando el bolsillo a la delincuencia organizada al reducir el flujo migratorio. Vamos a esperar resultados. A mí en lo personal me gusta el tema, porque México durante muchos años, décadas, descuidó este tema. O sea,
Yo creo que este fenómeno migratorio lleva muchísimos años y ha sido explotado incluso por las mismas corporaciones policiales. No es ningún secreto que las mismas policías en algún tiempo se prestaban a traficar con personas. Detenían en la frontera, es voz populi que las policías detienen a los grupos de migrantes y los entregan a la delincuencia para que ellos hagan el negocio, los pasen y reciban de cierta forma algún pago a cambio de ello, ¿no? Entonces, en síntesis, a mí me parece que esto es bueno. Yo creo que va a dar resultados benéficos para México y ojalá que también de allá para acá hubiera reciprocidad del gobierno de Estados Unidos y que nos conteniera también un poco el problema del tráfico de armas, que también es lo que alimenta a la delincuencia y que es lo que genera la espiral de violencia en que está sumida el país. De hecho, ha habido denuncias en los últimos días, ¿no?, de centroamericanos, de migrantes, en contra de elementos del Instituto Nacional de Migración. Sí, es un secreto a voces también que, insisto, que muchas veces el mismo Instituto Nacional de Migración, las mismas policías municipales, incluso hasta las policías estatales se prestaban a ese tipo de complicidad con los grupos criminales para que hicieran el negocio y llevaran a los migrantes hacia Estados Unidos. Un migrante, ahora sí como dicen ellos, puesto de aquel lado te cuesta, le dan cobrando 10, 15 mil dólares por persona por pasarlo de aquel lado. Entonces, pues es un gran negocio redondo para la delincuencia organizada, incluso a veces mejor que el mismo narcotráfico. Marco Antonio Vázquez. Sí, el tráfico de migrantes es muy benéfico para la delincuencia. Yo recuerdo te hablo de 15, 20 años, cuando tuvieron algunos salvadoreños y guatemaltecos, les preguntaban, bueno, ¿a qué vienen? O sea, ¿por qué se vienen desde allá? ¿Cuánto les cobran? Primero les preguntan, ¿cuánto les cobran? Dicen, entre 5 y 10 mil dólares por ponerte, creo que en Houston. De Guatemala a Houston. O sea, el cruce de los 5 y 10 mil dólares era en México, de México hacia. Y si tienes 5 o 10 mil dólares, ¿por qué no te quedas en El Salvador? Dice, porque allá, dice, lo que hoy vivimos es la violencia. Si quieres poner un negocio te cobran, si quieres sembrar van y te quitan las cosechas y te pagan apenas lo que te cuesta la semilla. Si es esto, o sea, realmente les espantaba a ellos la violencia y los problemas sociales que tenían, incluso políticos que se estaban generando. De ese tamaño es el negocio del que se hablaba hace 20 años. Hace mucho que yo no cubro esa área. Rogelio tiene la palpa con más frialdad y conocimiento de lo que yo te puedo decir, pero hace 20 años eso sucedía. El caso del operativo este operativo Espejo, el problema no es cuántos migrantes vas a retener, el problema es qué vas a descuidar para poderle cumplir un capricho a Donald Trump. México se está convulsionando, México vive en la violencia y no te digo que la policía sea la solución. Yo siempre he dicho, la policía ni siquiera te ayuda en el 10% para solucionar los problemas que tenemos. Requieres otro tipo de políticas públicas, de políticas de desarrollo social, incluso de asistencia social, y no se están aplicando adecuadamente. Vemos, por ejemplo, que a nivel federal acaban de desaparecer lo que se llama Prospera. Dicen ellos, van a becas. ¿Y hacia dónde vas a llevar a esos estudiantes? Esas muchas preguntas. Lamentablemente creo que este operativo Espejo y todos los operativos que están haciendo en la frontera de Tamaulipas pues tienen que ayudar, porque Tamaulipas es de los que más migrantes reciben y los de que mayor costo tienen los migrantes. Significan más delincuencia, significan más violencia, significan incluso alimento en efectivo para las bandas de delincuentes. Tiene que funcionar en algo, pero el problema ese es el sur. O sea, ¿cuándo vas a cerrar la frontera? ¿Cómo le vas a hacer para cerrar la frontera después de que te abriste los brazos a los migrantes y les decías que tú eras el mero mero y que tú les ibas a ayudar porque podías hacerlo eso y más? Incluso hubo alcaldes que en la locura dijeron, y aquí en el ejido tal les vamos a dar de comer y tendrán comida y trabajo y no van a batallar. O sea, yo creo que ese tipo de locuras nos van a salir muy caras y nos están saliendo muy caras ya a los mexicanos. Digo, ojalá y funcione no el operativo Espejo, o sea, ojalá y funcione los operativos que se tienen que hacer en la frontera sur de México. Por parte de la Guardia Nacional. Claro, que estarán enfocados que es otro distractor se suponía que la Guardia Nacional la creaste para retener la delincuencia y resulta que los vas a utilizar como
policías de migración, ¿no? Decían, al paso de los días nos daremos cuenta a qué tipo de acuerdo llegó con el gobierno de Estados Unidos, y bueno, creo que ahí lo estamos viendo. Pero aquí lo que tú mencionabas, Marco, es qué se dejó de atender para concentrar a estos elementos, tanto la Guardia Nacional en el sur como la Policía Federal en el norte del estado. Mauricio. Pues bueno, muchos apoyos a salud, a ciencia y tecnología. Hemos visto cómo es que poco a poco se ha ido reduciendo el presupuesto, se han ido eliminando proyectos, como algunos investigadores que han tenido que, o más bien que tienen que salir del país a hacer investigaciones o participar en congresos o cursos de capacitación, pues bueno, no los dejan. Incluso, bueno, está este decreto que tienen que solicitar el permiso directamente al presidente y decidir si van o no. Ya son 3 casos, los 3 casos rechazados para que puedan salir. En salud vemos algunas carencias en el ISSSTE, vemos algunas carencias incluso en el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el pretexto de acabar con la corrupción. Pero bueno, en ese tema se están reduciendo recursos para darlo a este programa de migración. Entonces me parece que sí, ahí es donde estamos o donde vamos a batallar, y que en un momento dado pueda venirse una crisis importante. Desde luego que el tema migratorio también es prioritario para evitar que los migrantes formen parte del crimen. Sin embargo, pues bueno, vemos que todo esto se está enfocando mucho más allá. Insisto, en ese tema sí se debe reforzar acciones, pero desde la frontera sur, y no quitarle recursos y sobre todo atención de algunas corporaciones policíacas a otros temas, el tema de la inseguridad, por ejemplo en el estado de Tamaulipas. Y vemos que a final de cuentas también se ha incrementado algunas cuestiones de inseguridad en la frontera sur, conocidos en la frontera de Chiapas, la ciudad de Tapachula de manera particular. Pues bueno, se han incrementado los asaltos, los robos a casa habitación cometidos por migrantes que el robo a negocios. Sí, el robo a negocios. Entonces se está descuidando también ese aspecto, y la Guardia Nacional, que fue creada en un principio para contener esta violencia y esta inseguridad, pues bueno, está concentrada ahora en detener o frenar el flujo migratorio, que está bien, por un lado, sí debe haber un control, pero todas las fuerzas están enfocadas a este tema y se están descuidando otros aspectos. Lo que se dejará de hacer por parte en materia de seguridad, precisamente por concentrar a los elementos tanto en el norte como en el sur del país, Rogelio. Sí, claro, y ya lo estamos viendo. O sea, el primer informe indica que son 6,000 elementos de la Guardia Nacional que ya están en lo que es en la frontera sur. También en el caso de Tamaulipas, la Guardia Nacional llegó, pero llegó exclusivamente a los municipios fronterizos, y no con un afán de combatir la delincuencia, sino con un afán de frenar a los migrantes. Y a mí me parece que está bien, o sea, está bien que quieran frenar el flujo de migrantes. No lo vas a poder evitar nunca. O sea, el fenómeno migratorio es algo, un fenómeno mundial, y que, bueno, obedece a muchos factores de necesidades, de pobreza, de violencia en los países de origen. El problema es que en México nunca se trató de ordenar ese flujo migratorio. Los migrantes entraban desordenadamente y entraban. Hay estimaciones, platicaba la vez pasada con algún diputado que fue diputado federal, y me decía que cuando formó parte de la Cámara de Diputados estuvo integrando la Comisión de Estudios Fronterizos. Ellos tenían cifras que dice que son 500,000 o 600,000 migrantes que ingresan al año por la frontera sur. Entonces es un mundo de gente que ¿a dónde va a dar? O sea, hay que ver cuántos logran cruzar la frontera y cuántos se quedan de este lado. Entonces yo creo que ahí está el problema, ¿no? Marco Antonio. Y multiplícalos por dólares, ¿no? O sea, yo creo que en alguna ocasión algunos compañeros los llevaron a recorrer ahí decían la ruta del migrante, se lo llevaron de la frontera de Tamaulipas rumbo a Texas. O sea, cruzar la frontera en el desierto, como lo que sufrían, lo que batallaban ahí para hacer el cruce. El propósito del gobierno de México y de Estados Unidos era inhibir la migración, que los compañeros narraran lo peligroso y lo complicado que es hacer un cruce primero por el río Bravo, luego aventurarse a veces sin agua, a veces sin alimentos, caminar 1, 2, 3 noches, días completos con sus noches. O
O sea, y que muchas personas mueren en esos trayectos. Dice que incluso algunos compañeros que fueron dicen que veían señales de personas que ahí se habían calcinado y desaparecido, ¿no? Por el paso del tiempo. Eso lo hicieron. Pero dentro de todo lo que les mostraron los compañeros, decían ellos, es que, dicen, se me parece imposible que cruce alguien. Dice, apenas te cruzas y ya tienen radares infrarrojos o radares que te leen la temperatura de las personas, ya saben más o menos por dónde cruzan, leen el movimiento de personas. Dice, así como siguen algunas rutas de animales, algunos científicos que los van siguiendo por el calor o por el movimiento. Dice, así lo siguen ellos. Dice, ¿quién cruza? Por los que ellos quieren. ¿Cuántos cruzan? Los que ellos quieren nada más. Dice, a lo mejor el gobierno ahora de Estados Unidos le está haciendo complicado el mantener tantas fuentes de trabajo o de la calidad de trabajo que le daban y al precio que le daban o al pago que le daban a los migrantes. Dice, ya se les está complicando también por las personas que se regularizaron, se nacionalizaron, etcétera, etcétera. Dice, pero de que ellos saben cuántos cruzan y cómo cruzan, pues lo saben. Bien, lo saben. Dice, y yo creo que lo mismo sucede en la frontera sur. O sea, eso de que cruzan 600,000, pues no es gratis. O sea, y tampoco es casualidad que siguen cruzando y que nadie batalle. Incluso te preguntas tú, ¿cómo es posible que tengan un autobús en San Fernando? Si vinieron en autobús desde Chiapas, ¿no? O sea, no creo que sea fortuito ni gratis todo ese flujo migratorio. Y de esos 500, 600,000, a lo mejor es la cifra más conservadora. Pues con esto nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Porque tú lo pediste, ahora más grande en ahorro. Regresa el gran sinfín de ofertas de FAMSA. Todas las llantas de todas las marcas al 2x1. Además, acelera y aprovecha un 20% de descuento a crédito y de contado en las motos Curaçao. Y llévate el casco más funda o candado de regalo. FAMSA. La reforma educativa aprobada por el Senado reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país. Ahora tendrán derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Llegó a H-E-B el verano loco. Por cada 100 pesos de compra en whiskies, ahorra 25 pesos. O bien, por cada 100 pesos de compra en botanas, ahorra 25 pesos. Vigencia el 20 de junio. Aprovecha las promos más locas del año. Ven a H-E-B y vive el verano loco. Las 9:21. Decíamos, pero ¿cómo enfrentar todo este tema de la migración? ¿Cómo frenar o cómo llevar a cabo precisamente este plan que pone en marcha el gobierno federal? Dice Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues echando mano y de la venta del avión presidencial. Pues es que lo anda vendiendo desde que estaba en campaña. 150 millones de dólares. Ya como presidente también lo puso a la venta y ha prometido tantas cosas con el dinero del avión. Que si la política social, que si becas, que si, bueno, un chorro de cosas, salvar a Pemex con el avión presidencial y ahora, bueno, financiar el tema migratorio. Pero, pues bueno, ya tiene más de 6 meses y no lo ha podido vender. En cambio, pues bueno, sigue gastando en el mantenimiento, sigue gastando en esa renta donde tienen el avión, en ese hangar allá en California, y no se ha podido vender y no ha habido interesados en que realmente digan, bueno, voy a poner tanto dinero, es un tema, me parece más demagógico que en sí lo vaya a aplicar.
Y yo dudo mucho que realmente el costo para este tipo de programas es superior, 10 veces más de lo que vale el avión presidencial. Insisto, es un tema demagógico. También habló el presidente López Obrador que, bueno, bajando el sueldo a los funcionarios y acabando con la corrupción, vamos a obtener miles y millones de pesos y con eso vamos a financiar tal o cual programa o proyecto y bueno, al final de cuentas no se ha hecho. Sí se bajaron el sueldo algunos funcionarios, sí se les quitaron algunas prestaciones, sin embargo, pues bueno, no hemos visto que ese dinero esté aplicado para verdaderos programas que le beneficien a la población. Al contrario, se ven recortes en salud, se ven recortes en educación, se ven recortes en otros rubros importantes dentro del país y me parece, insisto, que es demagogia del presidente que con la venta del avión va a solventar este gasto. Y decíamos, y los municipios también de la zona norte, pues pidiendo ayuda al gobierno federal porque no pueden enfrentar ya el tema de la migración. Sí, los municipios de fronterizos de Tamaulipas son los que más lo resienten. O sea, el hecho de que es un cuello de botella, ahí se queda la mayor parte de la gente que no puede cruzar hacia Estados Unidos. Y ahora el presunto acuerdo con Estados Unidos es de que la gente que logre cruzar y solicita asilo político o así tendrá que regresar a México y esperar acá a este lado el resultado, o sea, y hasta donde ese proceso se lleva meses. Sí, no es de una semana o de 15 días, entonces todo ese gasto tendrá que absorberlo, obviamente, los municipios en dónde albergarlos, en dónde darles de comer. No, y las casas migrantes ya están saturadas también. Entonces, el problema es que el gobierno federal no le ofrece a los municipios una opción, ni siquiera un apoyo económico para que enfrenten esta situación. Pues bueno, va a llegar un momento en que va a tronar, ¿no? O sea, ahora, solucionar el problema del migratorio requiere de acciones más de fondo. O sea, el origen del fenómeno migratorio es el desempleo, la pobreza, la violencia. Si quieres en verdad lograr resultados a largo plazo o a mediano plazo, pues hay que invertirles. Parece que esa es la intención del gobierno de Estados Unidos junto con el México y invertirle acá en Centroamérica para que de cierta forma se arraiguen las familias allá y eviten esa tentación de querer ir a Estados Unidos. Pero yo aún así lo veo muy complicado, ¿verdad? Complicado ese panorama, ¿no? Esa propuesta de que se lleve a cabo, Marco Antonio Vázquez. Pues primero que le inviertan en México, ¿no? Sí. Digo, definitivamente los malos sueldos que tienen las maquiladoras, los bajos salarios y todo eso también tiene que ver con el flujo de migrantes. O sea, por años y años fueron primero Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo, toda la frontera. Las maquiladoras pagaban muy poco. Cuando se dieron cuenta que había otras fuentes de empleo y los trabajadores iban y inmediatamente cambiaban de chamba, las maquiladoras se fueron yendo más al centro. Hubo incluso maquiladoras aquí en Victoria, o llegaban con mucha frecuencia maquiladoras aquí a Victoria, y por el migrante lamentablemente también baja el costo de la mano de obra y eso le afecta a la gente que es residente de esas fronteras. Además de que cuestan mucho dinero el mantener personas sin que encuentres una fuente de cómo puedan autofinanciarse. O sea, si ya estás ahí, lo normal o lo que deberías de hacer tú es buscar crear tus propias empresas para que te generen algo de riqueza y no te esté costando un migrante. Pero en fin, o sea, lamentablemente el problema es, como dice Rogelio, es muy grave, en el sentido de que lo que estamos viviendo en México de pobreza es poco para lo que se vive en Centroamérica. Si tú no puedes frenar, si en México no se ha podido frenar nunca el flujo de migrantes, todavía hay, aquí en el cuarto distrito tuve a ver cuántos hombres encuentras en un ejido y hay poblaciones que realmente son puros niños o puros gente adulta y mujeres. Eso que ves aquí tú es poco para lo que se ve hacia Centroamérica. ¿Cómo lo van a frenar? Pues generando cada vez condiciones de bienestar y gobiernos más decentes, ¿no? Eso, no sé, yo no veo... Es la única salida. Y yo no veo a corto plazo una solución. Lo cierto es que en la frontera el tema se está complicando en nuestro país. Ya para cerrar, Mauricio. Pues bueno, vamos a esperar que realmente funcione este programa, que sea para beneficio del país. Me parece que va a ser a largo plazo, no creo que en los 45 días que se propusieron ambos gobiernos se vaya a solucionar. Va a tener quizá cierto control, pero no creo que haya una solución. Y me parece que
pues bueno, el gobierno mexicano sí debe de tener otro tipo de alternativas y dejar de inyectarle recursos a ciertas áreas para dárselo al flujo migratorio. Insisto, puede ser esto a largo plazo. Para cerrar, Rogelio. Ahora, no hay que olvidar también el otro factor. Este es un tema, el fenómeno migratorio es un tema político en estos momentos. Al gobierno de Estados Unidos le interesa mucho, especialmente al presidente de Estados Unidos, le interesa mucho estar machacando con ese tema, porque pues, si sale victorioso, pues, le va a generar simpatías de aquel lado y bueno, tal vez le dé más oportunidad de la reelección, ¿no? Marco. Sí, es el tema de Donald Trump para ganar nuevamente, para ganar su reelección. Sí. El caso es que le vaya a alcanzar como le alcanzó hace 4 años, ¿no? Eso es en sí el meollo del asunto. Crucemos el dedo para que no le alcance, ¿verdad? Para que no le alcance. Pues a ver quién se le pone enfrente, ¿no? O sea, habrá que ver, exactamente. Habrá que ver quién va a buscar poner junto sí, porque por ejemplo ya estamos viendo en las cámaras de representantes o senadores o diputados en Estados Unidos están votándole en contra el tema de aranceles, están votándole en contra muchas políticas que está realizando o quiere realizar. Yo creo que realmente el único es un afán político que repercute hacia afuera, pero adentro quién sabe cuánto le vayan a beneficiar, ¿no? Pues con eso cerramos. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia. Gracias, Mauricio, Rogelio, y gracias como siempre al auditorio. Rogelio Rodríguez, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias al auditorio. Gracias a mis compañeros. Gracias Mauricio a ti, Claudia. Zapata también, muchísimas gracias por acompañarnos y también a usted, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, se nos ha terminado el tiempo. Antes les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora en Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros ya nos vamos y lo esperamos el día de mañana en la primera edición. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.